A continuación dibujaremos la estructura de Lewis del ácido nítrico cuya fórmula es HNO3. Primero, decidir cuál es el átomo central. En este caso sabemos, que el hidrógeno no puede ser átomo central y por lo tanto llegamos a la conclusión de que el nitrógeno es el átomo central porque es el que está en menor número. Entonces, dibujamos la estructura de puntos del nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Ahora, alrededor del nitrógeno vamos a dibujar los átomos de oxígeno. Y yo los voy a dibujar alrededor de donde están los electrones desapareados del nitrógeno para facilidad de conexión. Entonces, voy a dibujar aquí un oxígeno, aquí voy a dibujar otro oxígeno y otro oxígeno. Y cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Los voy a dibujar de esta forma. Siempre hay que tratar de hacer el dibujo de tal forma que se nos facilite conectar los electrones. Muy bien, ahí están los 3 átomos de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? Como el ácido nítrico es un oxidácido, sabemos entonces que los hidrógenos se conectan con los oxígenos. Es decir, el hidrógeno ácido está conectado a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, yo elijo cualquiera de los átomos de oxígeno y le dibujo a la par un átomo de hidrógeno, como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a conectar los átomos uno por uno. Entonces, el hidrógeno, que es el átomo más sencillo, ¿verdad? Voy a conectarlo al oxígeno mediante un enlace químico. Y ahí estaría unido el hidrógeno. Ahora, como ya el hidrógeno está completamente unido, voy a pasarme al siguiente átomo, que en este caso sería el oxígeno con el que está unido el hidrógeno. Ese oxígeno tiene un electrón desapareado que puede formar un enlace químico con el electrón desapareado del nitrógeno, de esta forma. Y ya queda unido completamente ese átomo de oxígeno. Muy bien, ahora voy a unir los otros oxígenos. Yo elijo cualquiera de los 2 oxígenos que quiero unir. Bueno, voy a seleccionar el de abajo. Entonces podemos formar un enlace químico entre estos 2 electrones. Muy bien, ¿qué pasa en este punto? Bueno, ese oxígeno de abajo queda con un electrón desapareado, es decir, no está completamente unido. Y el nitrógeno también tiene un electrón desapareado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer entonces es formar un enlace químico utilizando esos electrones desapareados. Entonces, simplemente para ayudarles en la visualización del problema, voy a copiar la molécula, voy a pasarla para este lado para hacer ese cambio. Entonces, lo que voy a hacer es borrar este electrón del nitrógeno, borro este electrón del oxígeno y formo un segundo enlace en esta posición. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa en este punto? En este punto tenemos un pequeño problema. Si ustedes se dan cuenta, nos quedó el oxígeno sin unir con el resto de la molécula. Es decir, este oxígeno que está acá no lo podemos unir porque ese oxígeno tiene 2 electrones desapareados, pero el nitrógeno ya no tiene ningún electrón desapareado. Entonces, lo único que podemos hacer es modificar la estructura electrónica del oxígeno. Y lo que hacemos para modificar esa estructura es muy sencillo. Y para evitar confusiones voy a copiar la molécula para hacerle los cambios a una copia de esa molécula y que les quede más claro. De esta forma. Muy bien. Lo que voy a hacer entonces es este electrón que está desapareado del oxígeno lo voy a aparear con el otro electrón también del oxígeno. Entonces, voy a borrar este electrón y lo voy a pasar a que se encuentre apareado con ese electrón que ya tenía el oxígeno. Y entonces, ahora lo que voy a decir es que se va a formar un enlace coordinado.
Un enlace coordinado, recuerden, es un enlace covalente donde el par de electrones que forman el enlace los proporciona uno de los átomos. En este caso, el enlace coordinado, quien lo va a formar es el nitrógeno con este par de electrones que tiene el nitrógeno. Entonces, una vez más, voy a decir que voy a continuar el dibujo aquí simplemente por facilidad, ¿verdad? En la explicación, copio la molécula. Y entonces lo que yo voy a decir es que el nitrógeno va a utilizar ese par de electrones no enlazantes que él tiene para formar el enlace con el oxígeno. Entonces voy a borrar este par de electrones y se forma aquí entonces un enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Vean que entonces lo que hicimos en realidad en el segundo paso, cuando movimos el electrón del oxígeno y lo apareamos con el otro, lo que hicimos fue dejar en realidad un orbital vacío para que ese orbital vacío del oxígeno pudiera aceptar ese par de electrones que vienen del nitrógeno. Muy bien, a ese enlace entonces que formó el nitrógeno con el oxígeno le llamamos enlace covalente coordinado y algunos autores lo diferencian del resto de los enlaces dibujándolo con una flecha en este sentido. Lo que quiere decir es nada más que ese es un enlace covalente coordinado y que el par de electrones los está donando el nitrógeno y se los está enviando al oxígeno. Eso es lo que quiere decir la flecha. Esto no es obligatorio. Si ustedes quieren dibujarlo como flecha, lo pueden hacer como flecha o si quieren lo dejan como una raya normal. Pero sí, esta sería entonces la estructura de Lewis del ácido nítrico. Muchas gracias por su atención.